Ya se ha abierto el primer sello y cuando se abrió nos reveló un caballo blanco y el jinete que venía sentado sobre él, que vimos que simboliza a Cristo. Ahora está a punto de abrirse el segundo sello. Y veamos qué es lo que nos va a revelar a continuación la apertura del segundo sello, ahí en el libro de la revelación de nuestro Señor Jesucristo, en el capítulo 6, en el versículo 3 y 4. El libro de la revelación de nuestro Señor Jesucristo, en el capítulo 6, versículo 3 y 4. Dice el versículo: Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Hasta allí. Vimos la ocasión anterior que al rompimiento de cada uno de los sellos, ir abriendo progresivamente el rollo, el Cordero inauguró el plan de Dios y continúa revelándolo y mostrándonos lo que va a ocurrir con su iglesia y los que la persiguen también. Y todo esto, decíamos, en un periodo de tiempo hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva por segunda vez. Recordemos también entonces que ya que se ha abierto el primer sello, sale un caballo con su jinete. Si ustedes notan, se abre el segundo sello y sale otro caballo con otro jinete. De hecho, se abre el tercer sello y sale otro caballo con otro jinete. Y se abre el cuarto sello y sale un cuarto caballo con un cuarto jinete. Y decíamos que estos 4 primeros sellos forman una unidad que presenta las figuras, o que se presenta por medio de las figuras simbólicas de 4 caballos de diferente color. Este conjunto de símbolos se puede interpretar, decíamos, de forma secuencial o de forma simultánea. Por ahora, y ya que vamos viendo cómo se va abriendo uno y otro, lo vamos a ver de forma simultánea, pero enseguida vamos a ver también, de manera secuencial, y luego vamos a verlo todo de forma simultánea. Para ver este segundo sello, vamos a usar el mismo esquema que usamos para analizar el primer sello. Vamos a ver primero el caballo rojo, enseguida vamos a ver su jinete y por último vamos a ver su significado conjunto. Bien, en primer lugar, en cuanto al caballo rojo, ya vimos que a lo largo de la historia el caballo como medio de transporte ha tenido diferentes usos, de los cuales veíamos que resalta el uso del caballo para la guerra, el uso del caballo para recorrer grandes distancias y el uso del caballo para el envío de los mensajes. Y en esta ocasión es la guerra el uso que tiene la relación directa con el propósito del símbolo de este caballo de color bermejo. Es decir, en esta ocasión, la asociación o el símbolo asociado con el caballo
es precisamente la guerra. Pues como ustedes observaron, al jinete que va sobre este caballo le fue dado el poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros. Así que el caballo en este caso está asociado con la guerra. Aunque en esta ocasión el caballo que se ve o que sale, que aparece en la apertura del segundo sello, es un caballo de color bermejo. Y alguno dirá, bueno, ¿y qué es eso de bermejo? Bueno, alguno dirá, bueno, es rojo. Sí, pero no exactamente. La palabra castellana bermejo, es una palabra que se refiere al color rojizo, pero propiamente rojizo del cabello, por ejemplo. Es decir, bermejo no es rojo rojo como el rojo de nuestra bandera, digámoslo así, sino bermejo es un rojo así semejante al del cabello rojizo, como un tono cobrizo del color rojo. ¿Han destapado o han visto alguna vez esos motores que tienen el devanado y los cables así como un rojo? Pues no es rojo rojo, es un rojo cobrizo. Pues ese es el color bermejo. La palabra griega que se tradujo como bermejo es la palabra purros. Esta palabra purros viene de la raíz griega pur, que significa fuego. De manera entonces que en el sentido original, el color del caballo es un color rojo como el fuego. Es decir, es un rojo con esa intensidad, un rojo a la manera del fuego. Y esta palabra purros, que dijimos significa o se tradujo como bermejo, esa palabra griega, noten una cosa bien importante. Esta palabra solo aparece 2 veces en la Biblia. Solo en 2 ocasiones la encontramos y la primera de ellas es aquí, en este texto, diciéndonos el color del caballo que sale en el segundo sello, y la segunda vez que encontramos esta palabra está en Apocalipsis capítulo 12, versículo 3, cuando se habla de un dragón que es de color escarlata, dice la versión 60. En Apocalipsis 12, 3 ustedes pueden ver, si son rápidos y mueven allí las páginas de su Biblia, dice Apocalipsis 12, 3, también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata, ¿se fijan? Que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. De manera entonces que, noten, solo 2 veces aparece esta palabra bermejo. La primera de ellas, en esta palabra griega, pues saben, en el Antiguo Testamento aparece otra vez, pero recuerden, el Antiguo Testamento es originalmente escrito en hebreo, algunas secciones en arameo, pero hablando de la palabra griega, solo aparece en el libro del Apocalipsis incluso. Solo el Apocalipsis usa esta palabra. La primera de ellas, pues, es para decirnos del caballo, y la segunda para decirnos del dragón. De manera entonces que con esto ya nos está apuntando, ya nos está señalando hacia el significado o el espíritu del símbolo. ¿Se dieron cuenta? Si solamente se usa esta palabra en 2 lugares, en el caballo que sale allí
y en el dragón. Entonces, eso ya debe ser una buena pista, ¿les parece? Ya nos está señalando más o menos hacia dónde va la interpretación del símbolo. Ahora, como quiera que sea, se ha dicho que el rojo, pues como tal, ciertamente es el color de la sangre. El rojo es el color también de la muerte violenta. Cuando una persona muere, digamos que de causas naturales o de alguna enfermedad o alguna otra cosa, el color rojo está en cierta manera ausente, pero está presente cuando la muerte es una muerte violenta, cuando es una muerte por violencia, lo que nos señala entonces inmediatamente a la labor de su jinete. Y veamos entonces el jinete, versículo 4. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Así como ocurrió con el primer jinete, aquí tampoco se nos describe el aspecto que tiene el jinete. Solamente se nos describen sus facultades y los instrumentos que se le dan para llevar a cabo su propósito. Pues en el primero, como vimos, no nos dice y tenía ojos de esta forma y tenía boca así. No, simplemente nos dice que es un jinete. No nos dice a quién se parece, ni el color de su piel, ni nada. Solo nos dice, es un jinete. Y de hecho, lo hace porque no necesita decirnos qué aspecto tiene. Pues su aspecto en realidad no colabora al símbolo o al significado del símbolo. Lo que sí colabora al significado del símbolo es, en este caso, las facultades que se le dan y los instrumentos que recibe para llevar a cabo su labor. De manera entonces que, así como al primero, no se nos describe la apariencia de hecho de ninguno de estos. Solamente, como les decía, la facultad que reciben y los instrumentos para llevar a cabo su labor. Y es en base a la facultad que recibe y los instrumentos para hacer su labor que nosotros entonces interpretamos a qué representa ese jinete. ¿Se acuerdan? Así lo hicimos con Cristo y con la ayuda del Señor así lo vamos a hacer para poder dilucidar quién es, o bueno, más que quién es, qué simboliza este jinete que estamos encontrando ahora aquí. En cuanto a las facultades que se le otorgan a este jinete, dice el versículo 4, que le es otorgado el poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros. Vean allí nuevamente entonces el color rojo, la muerte violenta. No está hablando de que se maten con alguna cosa que no haga salir el color rojo. Es decir, el color rojo, noten entonces como símbolo de la muerte violenta. Este jinete tiene la tarea entonces de quitar la paz, es decir, de traer guerra. Y con la guerra, la muerte. Es por ello que algunos han intentado asociar a este jinete con cierto personaje ficticio que se ha dado a llamar el ángel de la muerte. ¿Han oído ustedes esa expresión? Este supuesto ángel de la muerte es un personaje ficticio. Y decimos que es un personaje ficticio porque en realidad no está en la Biblia. Muchos han tendido a leer la 10ª plaga que el Señor envía a Egipto y pensar que allí hay un personaje que puede llamársele de tal o cual forma. Pero la realidad, hermanos, es que esto no es así. Pudo haber sido cualquiera de los seres celestiales que Dios encomendó a hacer esa labor. Pero
Muchos han pensado que existe un ángel determinado o cuya tarea única o específica es la muerte o el quitar la muerte, la vida a las personas. De ahí entonces viene la idea de la figura de la muerte, esa idea de que es un personaje que viene a cegar las vidas de las personas que mueren en este caso. Tanto que la mayoría de las culturas es un personaje per se. ¿Me explico? En nuestra cultura de nuestro país es un personaje, incluso creo que es precisamente de aquí de donde sale el mentado culto a la supuesta muerte. Pero hermanos, muchos han dicho o han pensado, ya que ven que este este jinete le es dado el poder para quitar de la tierra la paz y que se maten unos a otros, que el que va allí es la muerte. Algunos han pensado que es la muerte, o incluso han puesto imágenes. Ustedes van a poder encontrar por ahí en el internet imágenes donde está el caballo rojo y el que va arriba es una calavera con su guadaña, ¿no? Como se suele representar a la muerte. Otros también han pretendido dibujar ese caballo y poner encima de él algo que ellos se imaginan que podría parecer un ángel de la muerte. Pero hermanos, la verdad es que esto, como vamos a ver, no tiene un sustento o un fundamento en el símbolo y en el procedimiento que se toma para la interpretación. Este jinete también se ha asociado con el diablo, y ahora esto con un poquito más de sentido, debido al claro paralelo que tiene este caballo escarlata con su gemelo, y que vamos a llamar gemelo, que es el dragón en el capítulo 12 y versículo 3. ¿Por qué decimos que con su gemelo? Bueno, porque ambos tienen la misma característica. Dice Apocalipsis 12:3, y también apareció otra señal en el cielo, y he aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y 7 diademas. Y han dicho, bueno, como decíamos, si esta palabra solo aparece 2 veces, en la primera es un caballo y en la segunda es un dragón, entonces estos deben tener algo en común. ¿Me explico? Y se ha dicho, entonces uno es el otro. Y se ha tratado de decir que entonces el que viene sobre el segundo caballo es el diablo. Pero hermanos, aunque el paralelo entre el caballo rojo y el dragón rojo, el paralelo es real, lo es en concepto, aunque no lo sea necesariamente como personaje, sino que es un paralelo, es decir, hay de verdad un paralelo entre estos dos. Sí, hay una semejanza entre estos dos, sí, tienen relación uno y otro, pero en concepto y en conjunto, en el concepto, no como personaje. ¿Me explico? Es decir, no podemos decir que el dragón escarlata es, digamos, traspasarlo literalmente y decir que está montado sobre el caballo o que es el caballo. No, el concepto de lo que simboliza el dragón y todo lo que rodea al dragón y todo lo que hace el dragón, sí es un paralelo del caballo rojo, su jinete y todo lo que hace el jinete. ¿Me explico? Como conjunto, ambos símbolos, el dragón y el caballo, son paralelos y vamos a mostrarlo. Los dos sí son paralelos y se está hablando de la misma cosa, sí, pero es en conjunto. ¿Me explico? En todo lo que rodea al símbolo. Bueno, espero que se va a ir haciendo más claro a medida de que veamos entonces el significado del símbolo
o del símbolo en conjunto. Vamos a ver entonces, pasemos al significado conjunto del caballo y del jinete. El caballo y el jinete no tienen un objetivo conjunto. No es que el caballo tiene su labor y está apuntando a una cosa y el jinete otra. No, el caballo y el jinete tienen una misma labor y el caballo y el jinete forman entonces un solo símbolo en sí mismo. ¿Me explico? Uno complementa al otro. El uno se vale del otro para hacer su labor, de manera que entonces el caballo y el jinete, en este caso, vienen a ser un conjunto, un solo símbolo en conjunto, pues ambos tienen un solo objetivo. El color del caballo, la facultad y el instrumento que se le otorga al jinete son un conjunto de símbolos que apuntan a su tarea en conjunto. ¿Me siguieron? Tarea que en el símil del dragón también ejecuta el dragón, pero en este caso el dragón lo hace solo. O bueno, solo, pero no sin ayuda de sus huestes y de sus súbditos. De manera entonces que el jinete, que no tenemos descripción de cómo es, pero que es un jinete, las facultades que se le dan, la autoridad que se le da, el instrumento que se le da y el color del caballo, todos estos símbolos cooperan en conjunto para llevarnos a un solo significado en general. Y así entonces nuestro texto nos va señalando el objetivo de los esfuerzos y trabajos de este jinete y del caballo que lo monta. ¿Cuál es entonces el objetivo de este jinete y del caballo que lo monta? Noten, se le dio poder. ¿Poder para qué? Para quitar la paz. ¿Poder para qué? Para que se maten. Y se le dio una espada. ¿Hacia dónde va este jinete y a quién se dirige? ¿Al mundo? Bueno, uno podría pensar, no, es que ahí entonces sí está diciendo que va a venir guerras al mundo. Bueno, en este caso, hermanos, los eruditos han entendido que el objetivo el objetivo de los esfuerzos y trabajos de este jinete con su caballo es la iglesia. Este jinete con su caballo le ha sido dado esta potestad y le han sido dados estos instrumentos para ir a ejercer su trabajo y su propósito contra la iglesia. No contra el mundo, contra la iglesia. Esto puede sonar extraño para algunos, pues se tiene, como les decía, la idea de que los jinetes van a hacer daño al mundo entero. Sin embargo, vamos a ver por los claros paralelos de la Escritura que es la iglesia en realidad el objetivo de este segundo jinete. ¿Y por qué decimos esto? Porque aquí, como en los textos paralelos, encontramos una sucesión de eventos. Esto es, aparece Cristo y enseguida viene la espada. La primera razón entonces por la que nosotros encontramos que el objetivo de este jinete y su caballo es la iglesia y no el mundo, es en primer lugar por la secuencia. ¿Cuál es esa secuencia? Se abre el primer sello, viene Cristo. Se abre el segundo sello y viene la espada. ¿Se dieron cuenta? Y asimismo hay, hermanos, paralelos en la Escritura como Mateo capítulo 10, versículo 34 al 36, si pueden buscarlo rápidamente. Mateo capítulo 10, versículo 34 al 36 nos muestra, hermanos, un paralelo
de este acontecimiento. Dice el versículo 34. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Hasta ahí por el momento. Noten, hermanos, la situación. A este segundo jinete, ¿de qué se le da el poder? De quitar la paz. Y al quitar la paz, entonces trae la guerra. ¿Se dan cuenta? Y miren las palabras del Señor. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. Es lo que trae este jinete, una espada. Y dice nuestro Señor Jesucristo, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Miren entonces aquí cómo nuestro mismo Señor Jesucristo también establece la sucesión de eventos. Dice el Señor, vengo yo, y no esperen entonces que a partir de ahora viene la paz, la seguridad y el gozo y el lecho de rosas. No, dice el Señor, vengo yo y viene la espada detrás de mí. Eso es lo que Él está diciendo. He venido yo y viene la espada. Llego yo y entonces vienen estas dificultades. Llega Cristo al corazón de una persona y entonces llega enseguida. Lo que le sigue es la espada. Llega Cristo al corazón de una familia y lo que le sigue es la espada. Por ello, la espada es lo que se le otorga al jinete del caballo rojo o bermejo para que lleve a cabo su propósito, como nos dice en Apocalipsis 6:4 al final, y se le dio una gran espada. Como vimos ya hace tiempo, hermanos, el conflicto que nuestro Señor Jesucristo anunció claramente sería ocasionado por el aborrecimiento del mundo, de las tinieblas hacia Cristo y hacia la práctica de la verdadera religión. ¿Por qué viene Cristo y no viene paz, gozo y lechos de rosas? Porque el mundo aborrece a Cristo, porque el mundo está lleno de tinieblas y el mundo no se va a quedar tranquilo de brazos cruzados viendo crecer a Cristo. El mundo no se va a quedar tranquilo de ver la obra de Cristo en la vida de las personas. El mundo aborrece a Cristo y aborrece también la práctica de la verdadera religión. Esto es el cristianismo verdadero. El mundo aborrece a Cristo. De hecho, la Escritura también nos dice que si no somos nosotros aborrecidos por el mundo, entonces nosotros debemos preocuparnos porque seguramente nosotros no estamos siendo luz en este mundo. Cuando un creyente cree de verdad y entonces comienza a vivir como Cristo le ha mandado, esto va a causar aborrecimiento a su alrededor. Esto va a producir que le aborrezcan. Si usted es amado por todos y nadie lo aborrece por lo que usted decide y hace en cuanto a su religión, entonces su religión, lo más seguro es que no sea verdadera.
porque la religión verdadera es aborrecida por el diablo y por sus súbditos. Cuando Cristo viene genuinamente y entonces el creyente obedece a la verdadera religión, entonces el mundo comienza a atacarlo. Porque otra vez el mundo aborrece a Cristo. Y decimos la verdadera religión porque la falsa religión nunca causará problemas al mundo de tinieblas. El mundo de tinieblas está feliz con el que profesa una falsa religión. La tibia religión de la mediocridad no va a incomodar a nadie. A nadie va a incomodar. La fría religión de las profesiones secretas y superficiales no va a incomodar a nadie. El que se queda callado cuando el mundo lo calle sobre su religión y sobre sus decisiones con respecto a lo que cree, entonces no va a causar problemas entre sus compañeros. El que mejor rebaja los estándares de las demandas de la verdadera religión, cuando se les solicite a su alrededor, no va a entrar en conflicto con el mundo. Al contrario, se está adaptando al mundo. Está tratando de no causarles problemas a los que lo rodean. Bueno, yo soy cristiano, tampoco significa que tengo que ser un radical y que tengo que causarle problemas a todos por mi religión. No, no se trata de eso. Se trata de que si usted de verdad se ha determinado a seguir a Cristo y obedecerlo como Él es Rey, entonces usted al obedecerlo va a ser aborrecido por el mundo. Al obedecerlo. Si usted no es aborrecido por el mundo es porque probablemente usted no está obedeciendo. De manera entonces que la espada llega inmediatamente después de que el creyente verdadero ha conocido el verdadero evangelio. La espada viene una vez que el creyente verdadero ha venido a Cristo y entonces enseguida viene la espada. Enseguida viene la persecución por la palabra. Enseguida vienen las dificultades y los problemas por seguir fielmente a Cristo. Cuando nuestras dificultades y problemas proceden del mundo y del exterior, cuando nuestras dificultades se enfocan en nuestras necesidades terrenales y no por causa del Evangelio, entonces, hermanos, debemos preguntarnos si no es que nos estamos adaptando al mundo para quedar bien con el mundo, para seguir la doctrina del mundo y la imposición del mundo, de lo que el mundo llama o dice que se debe, cómo se debe vivir. El mundo trata de establecer los patrones de vida y de conducta y nos dice incluso, este es el modelo de una familia perfecta, debes tener esto, debes tener esto, debes tener esto, este tipo de casa, este tipo de carro, este tipo de lujos, este tipo de beneficios, este tipo de esto y este tipo del otro, y esta es la familia feliz y perfecta que debe ser. Y ahí va el cristiano también a querer seguir la misma conducta del mundo. Pero el creyente que obedece la palabra de Dios va a ser aborrecido por el mundo cuando la obedece. Cuando el Evangelio pues ha llegado al corazón del verdadero creyente y éste lo ha tragado, entonces viene espada y amargura.
Esto es lo que también nos enseña Apocalipsis capítulo 10, versículos 9 y 10. Acompáñenme rápidamente a Apocalipsis capítulo 10, versículo 9 y 10. Dice la palabra del Señor: y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Si ustedes se dan cuenta en el relato, hermanos, al apóstol se le da o se le manda pedir un librito. Este libro simboliza al Evangelio. Esto mismo ocurre también con el profeta Ezequiel. Entonces se le dice que lo coma. Él come el librito, lo toma y se lo come. Y dice: cuando lo comí, era dulce en mi boca como la miel. Pero cuando lo hube comido, dice, amargó mi vientre. Esto no es otra cosa, hermanos, que el efecto del verdadero evangelio, es decir, la verdadera religión en la vida del creyente. Cuando el verdadero evangelio entra en la boca del creyente, enseguida lo come, es dulce como la miel. Sin embargo, cuando ha entrado hasta lo profundo de nuestro ser, al grado de producir en nosotros la verdadera religión, es decir, la conducta de la verdadera religión, entonces los efectos de esta religión se vuelven amargos en nuestro vivir en esta tierra. Viene Cristo y entonces viene enseguida la espada. Llega el Evangelio con sus goces, con la miel del Evangelio, con las bendiciones, se saborea delicioso al paladar, pero enseguida, noten, trae la amargura. Enseguida trae un efecto que amarga el vientre. Y en este caso, otra vez, ¿por qué es? Porque el mundo aborrece a Cristo, porque estamos en un mundo de tinieblas. Y esa es una cosa que muchos no se han dado cuenta todavía, de que estamos en un mundo de verdad en completa oscuridad y tinieblas. Y que al estar en un mundo completamente dominado por las tinieblas, entonces este mundo nos tiene que aborrecer. Y si no nos aborrece, es porque seguro estamos siguiendo sus mismas tinieblas. Dice el comentarista William Hendrickson: el segundo caballo sigue al primero. Es decir, donde quiera que Cristo entra por medio de su evangelio, su espíritu, etc., allí sigue la espada de la persecución. Noten pues entonces esta realidad. Viene Cristo y enseguida vendrán las dificultades. Enseguida vendrá la persecución por Cristo. Miren también el mismo efecto en la experiencia de los apóstoles en Hechos capítulo 4, versículo 1 al 3. Acompáñenme rápidamente a Hechos capítulo 4, versículo 1 al 3. Dice: y hablando ellos al pueblo,
vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. ¿Y qué hicieron? Les agradecieron y les aplaudieron porque estaban predicando la verdad. Dice así: les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Noten pues entonces que la iglesia, los apóstoles, en este caso, empiezan a hablar el evangelio al pueblo, y enseguida que se empieza a manifestar el Señor, pues en el contexto, en el capítulo anterior, han subido al templo a predicar el evangelio y acaba de ocurrir aquel milagro de aquel hombre que les pedía dinero. Y le dice Pedro con Juan: no tenemos plata ni oro, pero lo que tenemos te damos. Y entonces el hombre se levanta. ¿Y qué ha ocurrido allí? Cristo se ha manifestado con grande poder. ¿Y qué viene después de que Cristo se ha manifestado? Los problemas y la persecución. Cristo aparece, el cojo es sanado en el pórtico de Salomón y enseguida viene la espada. ¿Se dan cuenta? Enseguida viene entonces la persecución por causa de la palabra. Y esto, pues, se repite, hermanos, en muchos, pero muchos de los textos y ocasiones que encontramos en la Escritura. El comentarista Simón Kistemaker dice: el jinete en este caballo rojo personifica al mal que se opone a Dios, a su palabra y a su pueblo. Donde quiera que entre este mal, desaparece la paz. La oposición a la predicación y enseñanza del Evangelio con frecuencia conducen a grave conflicto, incluso en la propia familia. De manera pues entonces que este caballo rojo, nos dice este erudito, se personifica al mal que se opone a Dios y a la palabra, que en cuanto Cristo aparece y obra conforme a su gracia, enseguida viene esta oposición. Miren a Cristo también anunciando estas cosas en Lucas capítulo 21, versículo 12. Si ustedes leen en sus hogares todo el capítulo 21, nuestro Señor Jesucristo les está hablando de las cosas que han de suceder. Les dice que vendrán guerras, que vendrán hambrunas, que vendrán pestilencias en los últimos días. Y dice el versículo 12: pero antes de estas cosas, dice, os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernantes por causa de mi nombre. Antes pues de que vengan las guerras, antes que vengan las hambrunas y las pestilencias sobre la tierra, dice el Señor, os echarán mano. De manera que podemos entender que el objetivo de este caballo y de su jinete es entonces la iglesia misma. Es la iglesia misma por medio de la persecución religiosa contra los hijos de Dios. Y no necesariamente se refiere a la guerra entre las naciones, sino, interpretado a través de esa secuencia, entonces se refiere a la persecución religiosa
contra la iglesia. Entendemos que la espada es para la persecución y la matanza y el sacrificio de los creyentes por causa de su nombre. La persecución que sufren de parte del dragón, de sus huestes y de sus súbditos. ¿Quiénes? Los habitantes del mundo. De manera entonces que, así como el dragón que se nos describe en Apocalipsis 12, dice que aparece el dragón y entonces está listo para devorar al hijo de aquella mujer que ha nacido. Y enseguida persigue a la mujer, el dragón. Entonces encontramos también que el paralelo de Apocalipsis 12 con este dragón bermejo o escarlata está entonces también señalando el mismo evento. Viene Cristo y enseguida aparece el dragón a perseguir a la iglesia. Llega Cristo, el Señor obra y enseguida el enemigo que aborrece junto con todos sus súbditos a Cristo y a la verdadera religión, enseguida también aparece a atacar a la iglesia. Dice nuevamente el comentarista William Hendrickson, el jinete montado sobre el caballo bermejo no representa a una persona específica, ni tampoco pertenece a una era en particular. Y noten lo que nos dice: no hay ni un solo siglo que no tenga su jinete montado sobre el caballo bermejo. El mundo siempre persigue a la iglesia. Cristo siempre trae consigo la espada. Así pues, entonces, este segundo caballo con su jinete representa todo lo que se opone a Dios. Y no solo nos está señalando una época específica de la historia, sino que es algo, nos dicen los eruditos, que se repite cada vez, y la Escritura también nos lo enseña, que se repite cada vez que la gloria de Cristo se manifiesta, ya sea de manera personal, de manera familiar, de manera eclesiástica. Entonces las tinieblas vienen y persiguen con espada a la iglesia. Como principio del libro, este es un libro inspirado por Dios y útil para producir las gracias espirituales necesarias en los creyentes. Y en el caso de los receptores originales de este libro, era un libro de gran consuelo para ellos que estaban precisamente en medio del ataque de este caballo bermejo y de su jinete. Pues Cristo ya había ascendido a los cielos y la iglesia entonces inmediatamente comenzó a ser perseguida. La iglesia que recibió este libro que nosotros estábamos leyendo, lo recibió en medio de persecución de sus propias vidas. Y este era un libro de consuelo. Este libro entonces primero les está diciendo, esto que les está pasando no les sea raro, esto tenía que pasar. Esto era la voluntad de Dios, esto había quedado establecido. El mensaje de esta sucesión de caballos y jinetes es que todas las veces en la historia que Cristo aparece, Satanás viene enseguida a tratar de destruir la obra de Dios. Y entonces se avecinan pruebas para los hijos de Dios. Estos sellos nos enseñan que los santos en la tierra sufren por las fuerzas anticristianas que buscan destruirlos. Y esta será la constante hasta que Cristo aparezca
en las nubes con gran poder y gloria. Así los verdaderos creyentes, como decíamos la ocasión anterior, harán honor a su título de cristianos, recorriendo la misma senda que Cristo recorrió y dando testimonio al igual que Cristo, incluso hasta la muerte. Así pues, hermanos, este es el símbolo detrás de este segundo caballo. Oremos al Señor.